Muy bien, bueno, estamos listos para entrar al tiempo de la palabra del Señor. Estamos en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ustedes han recibido sus apuntes para el sermón de esta mañana. Y solamente para recordar un poquito nada más, hemos ya recorrido los primeros 12 capítulos de este libro de Hechos de los Apóstoles. Y le quiero mencionar de que hasta el capítulo número 12 las cosas han ido marchando. Bueno, han habido momentos difíciles, pero han marchado según lo que Dios ha establecido en su palabra. Porque el Señor Jesucristo, en el capítulo 1 de Hechos, dejó un plan de cómo se tenía que desarrollar el avance del Evangelio. Todos recordamos el versículo número 8, todos sabemos lo que dice el versículo número 8, donde dice que me seréis testigos, y dice Jesucristo, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén, luego en Judea, y luego en Samaria y finalmente hasta lo último de la tierra. Ya han pasado varios años, estamos hablando en el contexto del libro de Hechos, hasta el capítulo 12, y ya la iglesia ha cumplido con predicar el Evangelio, por lo menos en Jerusalén, la ciudad, la capital, donde ellos estaban al comienzo de toda la historia, y luego el segundo paso fue ampliar un poco más y abarcar toda la provincia donde se encontraba o donde se encuentra Jerusalén, la provincia de Judea, y luego finalmente el tercer paso fue llegar a Samaria. O sea, todos esos lugares ellos ya han predicado la palabra del Señor, y ahora a partir del capítulo número 13, el Señor va a empezar algo totalmente distinto, algo nuevo, algo que no se había llevado a cabo hasta ese momento. Y como dice en el título de sus apuntes que ustedes han recibido del sermón de esta mañana, es el comienzo de las misiones mundiales. Algo nuevo, algo distinto, como les estaba diciendo, ¿no? El Señor ya lo tenía previsto cuando en Hechos 1:8, Él dijo, me seréis testigos hasta lo último de la tierra, y ese justamente de lo último de la tierra justamente es la predicación del Evangelio en otros lugares más allá de las fronteras de Israel. Y eso es lo que vamos a ver ahora. Es algo nuevo, hermanos, algo distinto, algo que no había ocurrido jamás, se comienza a dar ahora, ahí en la palabra de Dios, en la obra del Señor. Y ya como habíamos mencionado ya anteriormente, ya habíamos visto este tema, que el Evangelio había llegado hasta la ciudad de Antioquía. Eso ya lo habíamos visto, lo hemos estudiado, lo hemos predicado, y usted recuerde que en esta ciudad de Antioquía fueron llamados los creyentes, por primera vez se les llamó cristianos. Antes nunca se les había llamado cristianos. Y yo creo que todos entendemos el sentido de la palabra cristianos. Sencillamente quiere decir alguien que sigue a Cristo, alguien que es un seguidor de Cristo, alguien que obedece a Cristo. Y eso fue lo que le llamaron a los creyentes así, de esa manera, en la ciudad de Antioquía. Ahora, pero valga la pregunta, ¿no? Y la aclaración. ¿Dónde queda la ciudad de Antioquía? Bueno, justamente la ciudad de Antioquía fue una de las primeras ciudades donde se predicó el Evangelio fuera de Palestina, fuera de Israel. Y en esta ciudad de Antioquía se inició una buena iglesia, y justamente eso es lo que vamos a estar estudiando ahora, la iglesia en Antioquía. Y en esta iglesia de Antioquía, hermano, que estamos viendo, habían buenos hombres haciendo la obra de Dios. Entre ellos se encontraba presente nuestro querido apóstol Pablo, juntamente con Bernabé, quienes van a ser los actores principales durante los siguientes 2, 3 capítulos del libro de Hechos. Y estamos en ese momento ahora. Ahora, esta ciudad de Antioquía, hermanos, o esta iglesia de Antioquía, quieras o no, de alguna manera se convierte en el modelo para nuestras iglesias hoy en día. Hoy en día nosotros tenemos que trabajar de cierta forma, de cierta manera, y el modelo que tenemos que seguir o que seguimos es cómo trabajó la iglesia de Antioquía, y justamente lo que estamos comenzando a ver aquí. Nosotros tenemos la enseñanza y tenemos el ejemplo en la persona de Pablo, pero nosotros tenemos que adecuarnos al modelo, al sistema de trabajo de la iglesia de Antioquía.
No voy a entrar en muchos detalles en esto porque justamente esta mañana en la segunda hora, en el tercer piso, me toca dictar clases y justamente ese es el tema de esta mañana de la iglesia de Antioquía. Con ellos también vamos a ver el tema de Antioquía. Pero lo que le puedo decir solamente son así rápidamente 3 asuntos sobre la iglesia de Antioquía. Que al igual que la iglesia de Antioquía, nosotros tenemos la misma misión. ¿Cuál es nuestra misión? Predicar el evangelio, hacer discípulos a todas las naciones, en todos los países. Lo segundo es que al igual que la iglesia de Antioquía, tenemos el mismo mensaje. ¿Cuál es el mensaje que tenemos? El mensaje de la cruz de Cristo, salvación por gracia en Cristo Jesús. Dios ofrece perdón a todo ser humano. Y lo tercero que podemos mencionar rápidamente es que tenemos o debemos de seguir el mismo método que la iglesia de Antioquía llevó a cabo. ¿Y cuál es ese método? Hay que ir y predicar el evangelio a todos los inconversos donde se encuentran. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer también, al igual que la iglesia de Antioquía. Hermanos, entonces tenemos un modelo escrito en la palabra de Dios, tenemos un modelo bien establecido, y lo único que nos queda hacer a nosotros es obedecer lo que la palabra de Dios dice. Y si obedecemos lo que la palabra de Dios dice, vamos a estar cumpliendo con la voluntad de Dios en nuestras vidas y en nuestra iglesia. Bueno, aquí tenemos el capítulo 13 de Hechos, y es un capítulo un poquito extenso, así que no vamos a poderlo examinar todo esta mañana, y nos hemos propuesto solamente examinar esta mañana el versículo 1, 2 y 3, nada más en esta ocasión. Si Dios permite, el próximo domingo, espero que usted venga. ¿Va a venir o no va a venir, hermano, el próximo domingo? Mire lo que está diciendo, ¿eh? ¿Qué se celebra el próximo domingo? Las quiero ver acá todas, quiero verlas. Después dicen amén, amén y no vienen. Y se quedan en la casa, después me dicen, cuando no vienen el siguiente domingo, cuando les digo, ¿qué pasó que no viniste? Me dicen, es que llegó la familia, teníamos que desayunar, vinieron con el chicharrón, vinieron con el otro, ya no podíamos salir. Hermano, ¿qué es más importante, el chicharrón o la palabra de Dios? Entonces, traiga el chicharrón para acá. Lo deja conmigo el chicharrón, yo lo cuido después, ¿ya? Como una vez un pastor me dijo, mire, pastor Hidalgo, yo a usted le puedo encargar con toda tranquilidad dinero, pero no comida, me dijo. Sí, le digo, porque el dinero te lo guardo, le digo, no, pero la comida no te la voy a cuidar, le digo, me la voy a comer, le digo, no. Pero el próximo domingo los espero, hermanos, aquí en la casa del Señor, como siempre, ¿verdad? A las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana los espero aquí. Vamos a ver quiénes vienen, Muy bien. Muy bien, entonces, como le dije, vamos a ver el versículo 1, 2 y 3 en esta ocasión, ¿sí? Usted tiene justamente sus apuntes, y en sus apuntes el sermón, como usted puede ver, está dividido en 3 puntos principales, y que cada uno corresponde justamente a un versículo. Por ejemplo, el punto número 1 corresponde al versículo número 1, el número 2 al número 2, y el punto número 3 al versículo número 3. Eso es bien fácil, ¿verdad? Yo creo que nadie se va a perder de esa manera. Pero, entonces, lo primero que vamos a ver en esta mañana son los enviados, a quienes Dios envía como misioneros, porque eso es lo que vamos a ver, ¿no? A quienes Dios envía como misioneros. Permítame decirle solamente de que usted entiende lo que queremos decir por misioneros, ¿verdad? Cuando la iglesia envía, alguien sale de la iglesia y va a otro lugar para predicar el evangelio de la palabra de Dios. Ahora, a veces nosotros pensamos de una manera equivocada de que los misioneros solamente son los que vienen de otro país, en este caso al Perú, y eso no es la única forma de ser misionero. Algunos creen que si no es un extranjero, no es un misionero. No, hermano, no es así. Nosotros podemos tener misioneros que van, por ejemplo, dentro del mismo departamento de Lima. Por ejemplo, tenemos acá cerca, tenemos a nuestro hermano Enzo, que está trabajando camino a Canta en Río Seco, ¿verdad? Con un grupo de hermanos. Ellos están cumpliendo una labor misionera. Y usted dirá, pero si siempre lo vemos acá. Está bien, pues, hermano, ¿no? Pero el hombre ha sido enviado a hacer la obra
de Dios. Ese es un misionero. También tenemos otro misionero de nuestra iglesia que está allá en Amazonas, nuestro hermano Johnny Esteban, y que está haciendo la obra de Dios. Alguien dirá, bueno, ese sí es un misionero porque está más lejos. Hermano, nada tiene que ver la distancia y el hecho de que no lo vean. El asunto es de que la persona o personas son enviados a un lugar a hacer la obra de Dios. Si ellos están cerca, van y vienen, es muy diferente, pero siguen siendo misioneros que están enviados a hacer la obra del Señor. Entonces, un misionero no solamente es el que va de un país a otro, un misionero no solamente es una persona extranjera, sino un misionero es una persona que está yendo a predicar la palabra de Dios a otro lugar. Ese es un misionero. Entonces, justamente, lo que nosotros vamos a ver en esta mañana es sobre los enviados, los misioneros. Vamos a ver. Es por eso que si usted observa cada punto del sermón, tiene la palabra enviados. Usted puede ver, en el punto número 1 dice, son enviados, o sea, son misioneros, son enviados. Eso es lo que vamos a estar viendo. Entonces, nos preguntamos, ¿no? Esta mañana, y eso es lo que va a responder el punto número 1, ¿no? ¿De qué tipo de iglesia son enviados los misioneros? Entonces, número 1, usted ponga ahí en sus apuntes, por favor, son enviados de iglesias saludables, son enviados de iglesias saludables. Lógicamente, para que alguien pueda salir de una iglesia e ir a predicar el evangelio, esa iglesia tiene que estar bien establecida, tiene que estar una iglesia con una buena base, una buena enseñanza, esa iglesia tiene que estar funcionando, operando, por decirlo así. Si la iglesia no está funcionando y operando, entonces no se puede enviar misioneros a otro lugar. Por eso decimos, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es que estos misioneros son enviados de iglesias saludables. El versículo número 1, Hechos capítulo 13, versículo número 1, dice así la palabra del Señor. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y aquí menciona a algunos de ellos. Menciona, por ejemplo, a Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y menciona finalmente a Saulo. Este Saulo es el famoso apóstol Pablo, que nosotros lo conocemos bastante en la enseñanza del Nuevo Testamento. Pero esta era la iglesia que estaba ahí en Antioquía. Menciona que en esta iglesia de Antioquía habían personas que estaban cumpliendo la obra del Señor, que estaban llevando a cabo la labor, y de eso vamos a hablar en un momento. Ahora, pero ¿cómo sabemos nosotros o cómo podemos reconocer a una iglesia saludable? ¿Cómo podemos saber que una iglesia está sana? Es como por decir, ¿no? ¿Cómo reconocemos a una persona que está sana? Bueno, a una persona que está sana se le reconoce cuando usted lo mira, ¿verdad? Y le ve ciertos rasgos físicos, y usted reconoce automáticamente que esa persona está sana. Por ejemplo, si usted es una persona que está toda decaída, pálida, que no tiene ganas ni de vivir, ¿qué dice usted? Esta persona está enferma, ¿sí o no? Pero si usted ve una persona que está ahí, bueno, rebosante, que está sonriendo, que está caminando, usted dice, esta persona todavía quiere vivir un poco más, ¿no? Así es. Pero se conoce, ¿verdad? Una persona cuando está sana y cuando una persona está enferma. Entonces, por eso decimos, ¿cómo reconocer a una iglesia que está saludable, que está sana? Ahí en sus apuntes hemos colocado quizás 2 formas de reconocer. Hay más, pero hemos colocado 2 nada más. Y lo primero que le puedo decir es por seguir el patrón bíblico, por seguir el patrón bíblico. O sea, ¿cómo reconocer una iglesia que está sana? Porque lo primero que vamos a ver en una iglesia es que esa iglesia está siguiendo el patrón bíblico. Y hermano, y ahí podríamos hablar largo muchas cosas, ¿ah? Por ejemplo, el patrón bíblico de alimentarnos espiritualmente. Y usted sabe que el único alimento espiritual que tenemos los creyentes es la palabra de Dios. Por ejemplo, tenemos que seguir a nuestro jefe, por ejemplo. ¿Quién es nuestro jefe, hermanos? El Señor Jesucristo es nuestro
jefe, nuestro líder, y tenemos que seguirle a él. Por ejemplo, también seguir el patrón bíblico quiere decir que tenemos que respirar de acuerdo como la palabra de Dios nos enseña. Y nosotros siempre hemos dicho que la respiración espiritual para el creyente, para la iglesia, es la oración, la comunión con Dios. Y necesitamos tener comunión con Dios para seguir el patrón bíblico. Por ejemplo, seguir el patrón bíblico es también predicar el evangelio. Cuando una iglesia está predicando el evangelio, está esforzándose en ganar almas en la comunidad y más allá de la comunidad, es una iglesia que está sana, que está trabajando, que está caminando, que está moviéndose. No es una iglesia que está estática, sino una iglesia que está activa. Bueno, y podríamos mencionar algunas cosas más, pero con lo que hemos dicho es suficiente. Por eso le decimos, ¿cómo reconocer a una iglesia saludable? Lo primero es porque esa iglesia sigue el patrón bíblico que está lógicamente escrito en la palabra del Señor. La segunda marca que podemos decirle así es que esa iglesia tiene, la letra B, anote ahí, tiene un equipo de pastores. Tiene un equipo de pastores. No solamente uno, sino que hay más de un pastor en esa iglesia. En el versículo 1 que acabamos de leer, en Hechos capítulo 13, versículo 1, menciona, por ejemplo, a Bernabé, luego menciona a Simón, a Lucio, a Manaén y finalmente a Saulo. Aquí está mencionando 5 varones. No creo que hayan sido los únicos, pero quizás eran los más resaltantes en el grupo de ministerio de la obra del Señor. Pero hermanos, es saludable cuando una iglesia tiene más de un pastor para que la obra del Señor pueda funcionar de una manera correcta y adecuada. Ahora, cada iglesia, de acuerdo a sus necesidades espirituales, y también de acuerdo a sus posibilidades financieras, porque en eso entra las finanzas, ¿verdad, hermanos? Debe de tener los pastores que son necesarios, de acuerdo, los líderes que son necesarios. Hermano, pero es siempre necesario, pero también es necesario. Pueden haber 2 pastores, 3 pastores, 4 o 5 pastores, lo que la iglesia necesite, pero siempre tiene que haber uno que sea el pastor principal, ¿no? Y usted dirá, ¿y por qué siempre tiene que haber uno? Porque ¿a quién le van a cortar el cuello, hermanos? Díganme usted, ¿a quién le van a reclamar algo? No le pueden reclamar a los 3, 4 pastores, ¿verdad? Tienen que reclamarle a uno, ¿no? Por ejemplo, en este caso yo soy el pastor principal y siempre cuando ocurre algo se van contra mí, ¿no? Pastor Hidalgo. Ay, ahora cuál es la bronca, le digo. Y comienza la bronca, ¿no? Así es, ¿no? Pero es costumbre, estamos acostumbrados siempre así, hermano, ¿verdad? De que siempre vengan contra el pastor principal cualquier reclamo, cualquier bronca, ¿no? Así es, por eso siempre tiene que haber uno solo. Es como cuando, por ejemplo, usted agarra y quiere dejar encargado a un grupo de personas un asunto, usted no puede decirle a ese grupo, todos son los encargados. No se puede. Siempre tiene que haber uno que sea el responsable, ¿verdad? Entonces lo mismo ocurre en la iglesia, pueden haber, como digo, 2, 3, 4 pastores o lo que se necesite, pero siempre tiene que haber uno que sea el pastor principal de la iglesia, porque alguien tiene que hacerse responsable de todo lo que sucede en la iglesia. Y hermano, y en el Nuevo Testamento vamos a encontrar que las iglesias tenían la costumbre de tener más de un pastor. La palabra que más se utiliza como sinónimo de pastor es la palabra ancianos. Y usted puede chequear leyendo el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, en las epístolas, cuando Pablo escribe su carta, por ejemplo, solamente por citar un ejemplo, cuando Pablo escribe su carta a los filipenses, en el capítulo 1, versículo número 1, Pablo les habla a ellos y les habla de los obispos, les habla de los ancianos, porque justamente ese es otro término que se utiliza en el Nuevo Testamento para hablar de los pastores. Ancianos u obispos son términos que describen la función, el trabajo que llevaban a cabo los pastores. Y cada palabra tiene un porqué y un para qué. Pero como no podemos ahorita entretenernos describiendo cada palabra, pero algún día sería interesante estudiar cada una de estas palabras que describen el ministerio de los pastores. Pero basta con decir que cada iglesia tiene su propio pastor. Ahora, mis queridos hermanos, también es saludable cuando en la iglesia existen estos pastores, porque bien dice el versículo número 1, mire usted el versículo número 1 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros.
Porque cuando hay pastores, hay profetas y maestros. Ahora, yo quiero que usted entienda la palabra profetas acá como sinónimo de la palabra predicadores. Predicadores. Y ese es algo hermoso, ¿verdad? Cuando en la iglesia hay más de un predicador de la palabra de Dios y hay varios maestros de la palabra del Señor. Eso le da variedad a la enseñanza dentro de la iglesia. Hay un alimento espiritual variado, sólido, y constantemente se está renovando la enseñanza de la palabra del Señor, y eso es muy bueno. Y es algo que hemos aprendido aquí en Palma Real, en nosotros, a compartir el púlpito, a compartir la enseñanza de la palabra del Señor. No solamente lo hace un pastor, sino procuramos que los líderes que están aquí en desarrollo también participen en la enseñanza de la palabra del Señor. Porque, queridos hermanos, para eso Dios nos ha establecido, para que entrenemos también a otros varones en la obra del Señor. Y así que, eso es lo que estaba ocurriendo aquí. Era una iglesia que seguía el patrón bíblico, era una iglesia que tenía un equipo de pastores, era una iglesia que estaba sencillamente funcionando de una manera muy buena. Estaba andando muy bien esta iglesia de Antioquía, y a esta iglesia de Antioquía es donde el Señor la va a usar para llevar a cabo la obra de Dios, y como dijimos al comienzo, algo nuevo. ¿Y qué es ese algo nuevo? Las misiones mundiales. El evangelio comienza a esparcirse a otros lugares. Ahora, lo segundo que vamos a ver en sus apuntes, el número 2 es lo segundo, ¿no? Recuerda que estamos viendo de dónde vienen estos misioneros, estos enviados. Dice, en sus apuntes dice, los enviados son los mejores predicadores. Son los mejores predicadores y maestros que una iglesia tiene. Los enviados son los mejores predicadores y maestros que una iglesia tiene. Es lógico, ¿verdad? Siempre el Señor va a llamar a los que están haciendo la obra y a los que resaltan haciendo la obra del Señor. Observe cómo comienza el versículo número 2. Observe las primeras palabras. Dice, ministrando estos al Señor. Ministrando estos al Señor. Ok, ¿qué quiere decir esto? ¿Quiénes son estos? Estos son las personas que se han mencionado en el versículo anterior. Ahora, ¿a quiénes se ha mencionado en el versículo anterior? Se ha mencionado a 5 varones que estaban trabajando en la iglesia en Antioquía. Entre ellos vamos a concentrarnos solamente en 2 de ellos, Bernabé y Saulo. Pero ¿qué quiere decir la palabra ministrando? La palabra ministrando quiere decir trabajando, sirviendo. O sea, estos varones estaban trabajando, sirviendo al Señor. No eran personas que estaban sin hacer nada, sino eran personas que ya estaban llevando a cabo la obra del Señor. O sea, no es que Pablo y Bernabé dijeran, solamente vamos a trabajar el día que nos nombren como misioneros. No. Ellos ya estaban haciendo la obra del Señor. Ellos estaban trabajando. Ellos estaban laborando. Ahora, dentro de la obra del Señor es amplia. ¿Qué estaban haciendo? Por ejemplo, estaban llevando a cabo el evangelismo, ganar almas para Cristo. Estaban llevando a cabo el discipulado, enseñar la palabra del Señor. Estaban llevando a cabo la predicación de la palabra del Señor. Y estaban llevando a cabo sencillamente, redundando quizás, una enseñanza constante de la palabra de Dios. Porque eso es lo más básico y lo más elemental que se puede y debe de hacer en la obra del Señor. Es por eso que este versículo número 2 comienza diciendo, ministrando estos al Señor. O sea, Bernabé y Saulo estaban sirviendo al Señor. Y como acabo de decir, ¿qué era lo que estaban haciendo? Estaban evangelizando, discipulando, predicando y enseñando. Y ellos ya estaban haciendo la obra del Señor. Y vuelvo a repetir, no era que estaban esperando diciendo, cuando me den un cargo, recién haré la obra del Señor. O cuando me nombren misionero, recién haré la obra del Señor. No, ellos ya estaban sirviendo al Señor desde
el comienzo de su conversión. Eso lo puede ver usted, por ejemplo, en el caso de Pablo. Hemos estudiado que Pablo, el mismo momento que se convierte, entra a la ciudad, es bautizado e inmediatamente Pablo comenzó a predicar el evangelio de salvación. No esperó que pasara cierto tiempo, él inmediatamente comenzó a hablar la palabra del Señor. Hermanos, entonces podemos decir que antes que el Señor lo llame a Pablo y a Bernabé al ministerio, que vemos aquí en el capítulo 13, antes ellos, Bernabé y Pablo, ya llevaban varios años haciendo la obra de Dios. Ellos estaban ya varios años trabajando en la obra del Señor. Hermano, y eso es siempre un plan que Dios tiene en su obra, en la iglesia, a través de la Biblia y a través de la historia. El Señor, cuando llama a alguien para servirle, va a llamar a gente que está siendo fiel en la obra del Señor. El Señor nunca va a llamar a una persona que no está haciendo nada. El Señor nunca va a llamar a una persona, digamos, que no está comprometida con la iglesia local ni con la obra de Dios. El Señor siempre va a utilizar a hombres y mujeres que están comprometidos con la iglesia local. Así es el Señor como va a obrar. Ahora, dentro de todo este grupo de obreros en la obra del Señor, siempre hay algunos que destacan más que otros. Entonces, por eso decimos, ¿no? ¿Cómo es que Dios lo utilizó a ellos? Porque eran los mejores, como dice en el punto número 2, eran los mejores predicadores y maestros que una iglesia tiene. Porque el Señor siempre va a llamar a los mejores. El Señor siempre va a querer utilizar a los mejores. Y siempre es así. Ahora, pero también yo quiero que usted tenga en cuenta algo. No siempre es el plan de Dios que todos salgamos a otro lugar a hacer la obra del Señor. El Señor muchas veces nos quiere tener a todos en un lugar para hacer su obra. Porque ¿qué sería si todos nos fuéramos, verdad? No podemos irnos todos. Por eso el Señor no llama a todos para ir a otro lugar. El Señor solamente llama a algunos para llevarlos a predicar la palabra a otros lugares. Así que todos tenemos una misión, pero no todos somos llamados para ir a otro lugar. Y hermanos, nosotros tenemos que hacer la obra del Señor donde el Señor nos ha colocado a cada uno de nosotros. Ahora, lo tercero que vamos a ver esta mañana, lo número 3 que usted tiene ahí en sus apuntes, es que son enviados por Dios y comisionados por su iglesia local. Son enviados por Dios y comisionados por su iglesia local. El versículo número 2, dice así, aquí dice, no lo hemos terminado de leer, por eso quisiera terminar de leerlo con ustedes. El versículo número 2 dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Ahí Dios está separándolos, Dios el Espíritu Santo los está llamando, los está separando para una obra específica. Y luego en el versículo número 3 vemos la parte de la iglesia. También dice, entonces habiendo ayunado y orado, aquí viene la parte de la iglesia, ¿no? Les impusieron las manos y los despidieron. Yo lo que aquí encuentro, queridos hermanos, es lo que yo entiendo es como un equilibrio entre el hecho de que Dios los llama, el hecho de que Dios los envía al ministerio, pero veo un equilibrio en el hecho de que la iglesia aprueba ese llamado, la iglesia respalda ese llamado y lo hace mediante la oración. Y como dice aquí el versículo número 3, dice que ellos ayunaron, oraron y les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y luego los despidieron. Justamente los despidieron no quiere decir que los votaron, por si acaso. No quiere decir que le dijeron ya vete, no los queremos ver, no. Sino que los encomendaron. O sea, les dijeron, digamos algo así, ¿no? Dios les bendiga, Dios los guarde, Dios los proteja a ustedes, oramos por ustedes, los bendecimos en el Señor y que, bueno, les vaya bien y visítenos cuando quieran, algo así, ¿no? Algo así fue más o menos lo que ocurrió en ese momento, en ese lugar. Ahora, entonces,
como dicen sus apuntes, por favor, hermano, dice que hay 4 rasgos esenciales que debe de tener todo misionero. ¿Cuáles son los rasgos esenciales que debe tener todo misionero que está listo para salir a hacer la obra del Señor? El primer rasgo, el rasgo número 1, es que Dios manda al que ya es predicador y o maestro, algo que hemos mencionado hace un rato. Ese es el primer rasgo. Rasgo número 1, Dios manda, o sea, Dios utiliza, Dios lo llama como misionero, Dios lo lleva como predicador a otros lugares, al que ya es predicador y o maestro. Como hemos dicho, ¿no? Si está cumpliendo la labor de la obra de Dios, evangelismo, discipulado, enseñanza, predicación en su iglesia local, ese hombre está haciendo bien, está siendo utilizado para la obra del Señor. Y hermano, y uno tiene que estar dispuesto a trabajar en su iglesia a lo que sea necesario. Por ejemplo, cuando yo todavía era estudiante en el seminario, uno siendo un joven muchacho, uno a veces piensa que porque ingresa al seminario el pastor ya te va a dar para que prediques en la iglesia, y no es así. Sino que mi pastor agarró y me dijo, ay, qué bien, ¿no? Y me mandó a trabajar con los niños de la iglesia. Y ahí estuve, creo que 2 años trabajando con los niños de la iglesia en la escuela dominical. Imagínese, usted dirá, ¿qué? ¿Usted, pastor, trabajó con los niños? Sí, yo trabajé con los niños, hermanos. Y todavía guardo gratos recuerdos, pero no sé si ellos guardarán gratos recuerdos, ¿ya? Pero algunos de ellos han sobrevivido y son adultos en la iglesia, ¿no? Y a veces cuando nos encontramos, recordamos, ¿no? ¿Se recuerda, pastor? Sí, recuerdo. También te recuerdo cómo te portabas tú, también le digo, ¿no? Pero hermano, y uno en el momento a veces dice, pero si yo me estoy preparando para ser pastor, ¿por qué tengo que ir a trabajar con los niños? Es que justamente es parte de nuestro desarrollo, parte de nuestro aprendizaje. Uno va viendo otras necesidades dentro de la iglesia y uno aprende, porque eso es lo que va a tener que hacer más adelante en el pastorado. Y así se comienza, hermano, en la obra del Señor. Uno tiene que comenzar a hacer todo lo que se necesita hacer en la iglesia. Uno empieza desde abajo, hermanos míos. Yo no conozco ningún predicador que haya comenzado desde arriba, ¿verdad? Todos comenzamos desde abajo haciendo la obra del Señor. Yo en mi iglesia comencé no solamente trabajando con los niños, sino comenzamos nosotros limpiando, arreglando el templo, barriendo, baldeando el edificio, las escaleras que le ensuciaban. Yo no sé qué hacían en las escaleras, todo el tiempo teníamos que andar baldeando las escaleras y teníamos que andar limpie y sacando esto, sacando el otro, pero así hacíamos. Y venían los tiempos de construcción, teníamos que meter mano en la construcción, subiendo materiales hasta el 4º piso, hermano, 5º piso. Teníamos que subir materiales, la piedra chancada, los ladrillos, el cemento, la arena. Teníamos que hacer todo ese trabajo nosotros. Y así estábamos trabajando en la obra del Señor. Y yo simplemente digo, es que es parte de nuestra preparación, nuestro entrenamiento. Y cuando alguien sencillamente no lo quiere hacer, se está autodescalificando. ¿Por qué? Porque no está demostrando obediencia, no está demostrando sumisión a su autoridad. Entonces se autodescalifica. Por eso uno tiene que, para que uno pueda salir a predicar el evangelio a otro lugar, ya en casa, aquí, en este caso, aquí en su iglesia, tiene que ser un buen predicador o tiene que ser un buen maestro. O sea, aquí ya tiene que hacerlo. No es que recién cuando salga. Ahora, el rasgo número 2, para que alguien pueda ser un misionero, casi todos son lo mismo, que le da vuelta al asunto por si acaso, pero el rasgo número 2 es que Dios manda al que ya es, y fíjense, al que ya es aprobado en el uso de la Biblia. Al que ya es aprobado en el uso de la Biblia. ¿Cómo que en el uso de la Biblia? Es que tiene que ser una persona que ha sido entrenada en el estudio, en el conocimiento de la palabra del Señor. Y eso requiere, cuando hablamos en el uso de la Biblia, eso requiere estudio de las Escrituras.
Ahora, algo que yo siempre he dicho y seguiré diciendo es, y justamente la semana pasada en la clase que tenía en el tercer piso, yo les decía a los hermanos, les decía de que en el estudio de la Biblia tenemos que invertir tiempo y recursos. Porque, hermano, necesitamos invertir años en el estudio de la Biblia. Necesitamos invertir recursos, porque hay que gastar dinero. Como yo le decía, ¿y en qué se gasta dinero? Tienen que comprarse una buena Biblia, tienen que comprarse un cuaderno de apuntes, tienen que comprarse sus lápices para marcar la Biblia, tienen que comprarse un buen diccionario, tienen que comprarse una buena concordancia, y si está estudiando cierta parte de la Biblia, tienen que comprarse un libro que hable de esa parte, y cuando uno menos se da cuenta, uno comienza a llenarse de libros de esto, del otro, de la Biblia, y así, hermano, uno tiene que invertir tiempo. Y eso va a requerir que nosotros podamos llegar a ser obreros aprobados. Ahora, en la palabra del Señor se dice que una de las características de alguien que quiere ser pastor es que dice, no un neófito, dice. Así dice la palabra del Señor. Le doy la cita para que usted pueda anotarlo, no vamos a ir en este momento, pero la palabra del Señor dice en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo número 6. Primera de Timoteo 3, 6 dice, no un neófito, dice, y luego dice, no sea ese neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Ahora, ¿y cuál fue la condenación del diablo? El orgullo, la jactancia, el sentirse más que los demás. Entonces, un neófito, primero empecemos diciendo, un neófito corre el peligro de caer en el orgullo, fácilmente. Pero luego, ahora viene el asunto, ¿qué es un neófito? Yo creo que todos nos damos cuenta de lo que quiere decir la palabra neófito, ¿verdad? La palabra neófito es neo, nuevo, y fito, fe. Fito es fe. O sea, sencillamente, nuevo en la fe. O sea, alguien que quiere llegar a ser un misionero o un pastor no puede ser una persona que tiene poco tiempo de creyente en los caminos del Señor. No porque se convirtió hace un año y es un buen hermano que siempre viene a la iglesia, que está leyendo la Biblia, que es muy fiel en asistir, ya automáticamente lo hacemos un líder. No, hermano, no es así. No, todavía sigue siendo un neófito. Entonces no puede ser un neófito. Por ejemplo, en este capítulo 13 de Hechos, más adelante, solamente lo menciono nada más, vemos el ejemplo de un neófito. Ustedes que han leído el capítulo 13 de Hechos en algún momento dado, ¿quién cree que era ese neófito aquí en el capítulo 13 de Hechos? ¿Recuerdan ustedes? Aquí en el capítulo 13, cuando Pablo y Bernabé salen al ministerio, llevaron a un ayudante. Marcos, exactamente, ya se dieron cuenta. Y cuando están en pleno viaje, Marcos los abandona y regresa a Jerusalén. Ahora, ¿por qué ocurrió eso? Bueno, hay varias razones, pero vamos a decir sencillamente que era un hombre nuevo, joven todavía, era un neófito y rápidamente abandona. O sea que mire lo que puede suceder con un neófito. Un neófito muy fácilmente abandona el ministerio. Lo deja porque viene un problema, viene un peligro, se asusta y mejor me regreso, dejo esto no es conmigo y deja el asunto. Ahora, más adelante, en el segundo viaje misionero, Pablo va a escoger a un ayudante, también un hombre joven, pero yo creo que Pablo ya tenía la experiencia que había ocurrido con Marcos y tiene mucho más cuidado. ¿Sabe usted a quién escogió como ayudante? A Timoteo. Pablo lo había conocido en el primer viaje, como un año antes o más, lo había conocido a Timoteo. Seguramente lo había estado observando desde lejos cómo crecía espiritualmente. Y un año después, en el segundo viaje misionero, lo escoge como ayudante. Hermano, y las cosas fueron totalmente distintas con Timoteo. Porque Timoteo era un hombre que estuvo dispuesto a aprender, someterse, y estuvo todo tiempo con Pablo en las buenas y en las malas. Y a la larga Timoteo se convirtió en un excelente colaborador en la obra del Señor. Pero básicamente ese es el punto, ¿no?
una persona que va a entrar al ministerio no puede ser una persona que tiene poco tiempo de creyente, que recién está creciendo en el conocimiento de la palabra del Señor. Es una tremenda carga ponerle sobre los hombros a una persona que todavía no tiene suficiente capacidad espiritual. Por eso tenemos que pensar bien las cosas antes de tomar decisiones. Bueno, el tercer rasgo, el rasgo número 3 de cuáles son los rasgos esenciales que debe de tener todo aquel que quiere ser un misionero es alguien que ya está haciendo la obra en casa. También hemos hablado de esto. Es alguien que está haciendo la obra de Dios en casa. ¿Cuál es la casa en esta ocasión, hermanos? Aquí. ¿Por qué no Palmas Reales? Porque no, esta es nuestra casa, ¿verdad? Entonces, si alguien quiere ser un misionero, tiene que ser alguien que ya está trabajando aquí en Palmas Reales. O sea, no es alguien que agarra de un momento a otro y dice, yo quiero ir al campo misionero, envíenme. ¿Y qué has hecho aquí? ¿No has hecho nada? Es como cuando alguien quiere dar cátedra de cómo limpiar su casa y su casa es una suciedad, ¿no? ¿Usted conoce gente así o no? Ay, hermano, yo conozco gente así, que son expertos en querer dar cátedra, cómo se ordena, cómo se limpia, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, y yo estoy que los escucho así. Esta persona está hablando. Y si supieran, digo, ¿no? Y como hay una canción cristiana que dice, si supieras, amigo querido, ¿no? Ay, no, pero así es, bueno, pero uno tiene que empezar siendo en su casa aquí, ¿verdad? Así tiene que ser en su casa. Así que si usted un día quiere ser misionero o que Dios lo lleve a otro lugar a trabajar en la obra del Señor para que usted nos siga con el pastor Hidalgo acá, entonces usted tiene que hacer la obra de Dios en casa. Aquí tiene que empezar, en este lugar. Vamos al último rasgo número 4 de cómo reconocer o cómo debe ser un misionero. Dios manda al que tiene el deseo de ir. Dios manda al que tiene el deseo de ir. Y eso es muy cierto, hermanos. Hermanos, Dios nunca va a mandar a una persona que no tenga el deseo de ir a otro lugar. Por ejemplo, si usted se siente que está cómodo aquí en Lima, digamos en Lima, usted vive digamos acá en Los Olivos, en los alrededores, usted está teniendo un trabajo, usted está en un negocio, en una empresa, y usted está tranquilo, usted tiene su familia, no sé si será soltero o casado, pero tiene su familia, usted asiste a esta iglesia, recibe enseñanza de la palabra de Dios, usted está obedeciendo al Señor, hablando a otras personas de Cristo, aquí en la zona, en el trabajo. Entonces, y usted no tiene el deseo de ir a otro lugar, el Señor no lo va a enviar. Porque el Señor nunca va a ir en contra de lo que uno siente, ¿verdad? El Señor va a obrar en la vida de las personas que tienen el propósito, el sentimiento de ir a otro lugar. Pero ojo también, hermanos, pero todo depende de qué es lo que Dios quiere utilizar a cada persona. O sea, no se trata porque yo diga en mi corazón, Señor, mándame a mí, yo quiero ser tu misionero en Europa. Señor, quiero ser tu misionero en Europa. Claro, ¿por qué te quieres ir a Europa, no? ¿Por qué no te vas a África, por ejemplo? O sea, ¿por qué condicionas al Señor diciendo, quiero ir a Europa? A ver, ándate a África, pues, ¿no? O vete a la India. O vete a otro lugar en Asia, ¿sí o no? Entonces, uno no tiene que condicionar al Señor diciendo, sí, yo tengo el deseo de ir a Europa, y envíame a Europa. Hermano, uno tiene que sencillamente servir al Señor, ponerse en la mano de Dios, y si el Señor me quiere llamar y me quiere llevar a otro lugar, amén, hermanos. Tiene que ser así. Recuerdo, por ejemplo, lo que ocurrió conmigo, con mi esposa en ese momento, ¿no? Nosotros orábamos al Señor diciendo más o menos así. En ese momento nosotros estábamos trabajando en la Iglesia Bíblica Bautista de Comas. Yo había sido nombrado pastor asistente, era el segundo pastor ahí en la iglesia. Y al mismo tiempo me habían encomendado una obra que en ese tiempo funcionaba en la parte alta de Comas, en la zona, no sé si usted conoce, le dicen La Balanza. Ya algunos de repente conocen, no sé, pero en esa zona teníamos un estudio bíblico que funcionaba los días miércoles en la noche y los días domingos en la noche. Entonces,
Con mi esposa nosotros estábamos ahí encargados de ese estudio bíblico, íbamos, bueno, abríamos la puerta, funcionaba la reunión y todo lo demás, ¿no? Pero nosotros siempre estábamos orando diciendo, bueno, Señor, te estamos sirviendo aquí, pero siempre estamos con el corazón abierto si tú nos quieres llevar a otro lugar. Y siempre decíamos, si tú nos quieres llevar más arriba, y lo único que hay más arriba en la balanza, ¿qué cosa es lo que conocen? El cementerio. El cerro, el cementerio, ¿sí o no? Más arriba lo único que hay es el cementerio. Si tú no quieres llevar más arriba a predicar el evangelio, llévanos, ¿sí o no? Pero el punto es que uno tiene que estar dispuesto a ir a donde el Señor lo lleve. Y yo les soy honesto, yo les he contado muchas veces, y algunos que han sobrevivido de las purgas hidalguistas de los años 90, saben de que yo no había pensado jamás venir a Palmas Reales a trabajar, hasta que el Señor movió las circunstancias y el Señor nos trajo a trabajar a este lugar. Pero uno tiene que tener la disposición de ir a hacer la obra de Dios a donde el Señor lo quiera llevar a uno. ¿Usted recuerda a este profeta en el Antiguo Testamento, a Isaías? Todos recordamos esa vez cuando el Señor le dijo así: después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? ¿Y cuál fue la respuesta de Isaías? Heme aquí, envíame a mí. O sea, el Señor está buscando a quién enviar. El Señor está buscando a quién ir por ellos, por el Padre, por el Hijo, por el Espíritu Santo. Y la única persona en ese momento que está respondiendo positivamente fue Isaías, que dijo, heme aquí, envíame a mí. O sea, este varón tenía una buena disposición por salir al lugar donde Dios lo quisiera llevar para hacer la obra del Señor. Bueno, eso es lo que se necesita. Se necesita hombres y mujeres que estén listos, como dijo Jesucristo, para poner las manos en el arado, mirar hacia adelante y ya no mirar hacia atrás. Eso es lo que se necesita hoy en día. Vamos a orar en este momento y yo les pido que inclinen su cabeza, que cierren sus ojos por un momento, ¿sí? Vamos a orar y yo quisiera pedirle que usted piense por un momento si Dios está obrando en la vida de usted. Yo no sé qué es lo que Dios le puede estar mostrando a cada uno de nosotros. Y luego de la oración vamos a cantar un bonito himno para que reflexionemos. ¿Sí, hermanos? Vamos a orar. Padre, damos gracias por esta mañana. Damos gracias por tu bendición. Damos gracias por lo que tú nos muestras en tu palabra. Gracias damos porque solamente dependemos de ti en todo momento, Señor. Te pedimos, Padre Celestial, que esta iglesia local de Palmas Reales siempre haga tu voluntad, cumpla tu propósito, cumpla tu cometido, y pedimos, Padre Santo, que esta mañana tú bendigas la predicación de tu palabra. Queremos dejar este bonito himno en tus manos para que podamos reflexionar. Oramos en Jesús. Amén y amén, Señor. Amén y amén.